Ángel de ESA nos visita en esta mañana de lunes. ¿Cómo están, Para chicos? ilustrarnos ¿Cómo un estás, poco más. Ángel? Muy bien. ¿Qué hay, Angelito? Buenos días. Muy bien. Vienen del mismo color. Le llegó el memorándum. Mira, Sí. Ahí está. nos rasuramos y Coloridos. nos pusimos nuestra camisa ¡Eso! rosa. Yo no me bañé. ¿No se bañó? No, yo sí me bañé, señor. ¿Qué pasó? Báñese, don Ángel, báñese que la semana comience. Tenemos muchas ganas de arrancar esto Por con eso mucha yo el energía. domingo y ya estuvo. Ya con eso, Y no bueno, me pidan más. hablando de acicalar y de bañar y de cambiar, bueno, pues vamos a platicar exactamente del pues, ¿qué es el Zócalo? Es la Plaza de la Constitución, recibe muchos nombres. Porque Sí. finalmente El primer cuadro. El primer cuadro, que bueno, el primer cuadro es un poco ya todo Todos. el centro histórico, pero recibe ese nombre, bueno, porque la ciudad está hecha así, se hace como en cuadros, y así se lleva expandiéndose, pero es un lugar que hace mucho tiempo pues ocupa un lugar preponderante en la historia de esta Ciudad de México, Definitivamente. fundada por los aztecas. En su momento llegan aquí Cortés y se encuentra que ahí es donde está el Palacio de Moctezuma y pues varios edificios principales de la ciudad, en ese lugar donde ahora se ubica el Zócalo. Después, bueno, viene toda la conquista de Tenochtitlan, se destruyen los edificios de los Sí. mexicas para construir la Ciudad de México. De hecho, todavía ahorita... Han se- encontrado muchas Sí, cosas. acaban de actualmente, encontrar ¿no? ahorita, parece que un Preciso. templo muy interesante y unas ofrendas de De oro. un lobo y de oro. O sea, donde le rasques en el centro puedes encontrar cosas, Sí, ¿no? sí. Uno de los monolitos más grandes del mundo también Exactamente, todo está ahí. Y bueno, ahora lo que pasa es que encontraron ahora haciendo esta obra del Zócalo, pues una obra que no es tan vieja, pero sí es parte de nuestra historia. Construyen ahí el Palacio del Ayuntamiento, varios palacios principales de la Ciudad de México y en medio la plaza. Y en la plaza, pues en ese momento había mercados y incluso llegó a haber baños públicos. Es decir, era una plaza como cualquier ciudad, Era para donde la gente se congregación congregaba, popular, se ¿no? reunía, donde había mercado, donde había... llega la consumación de la independencia y ahí era el mercado del Parián frente a Palacio Nacional. Hasta que de repente, pues sí, Antonio López de Santana dice, pues es que a ver, o sea, si esto ya es una ciudad grande de un país tan, o sea, no puede ser el mercado ahí, o sea, movemos el mercado por Vamos otro lado. a moverlo. Y esto lo voy a hacer una plaza digna de como pues la Plaza Mayor de Madrid, no sé, algo. Sí. Que también en su momento fue mercado, por cierto, pero bueno. Sí. Y entonces dice que una plaza necesita un monumento, o sea, monumentos a los héroes de la independencia. En medio quiere una columna, se dice que quería ¿El poner ahí ángel? No. ¿No iban a poner ahí el ángel? No, ¿o el ángel fue después, el ángel fue hasta Porfirio Díaz, que se crea además la Avenida de la Reforma, que bueno, eso lo platicaremos otro día, Ok. pero iba a poner una columna y se dice que arriba iba a poner su pierna, porque Santana pierde Ay, ¿en serio? la pierna en manga de clavo, sí. Ay, Una pierna. Sí, su pierna ahí como monumento Como a un la patria. monumento. Oye, pero ¿por qué le decimos Zócalo? Ahí te Yo va. nunca he entendido por qué le decimos Zócalo. Iban a poner la columna ahí y entonces, bueno, hacen un concurso, gana un arquitecto, se lo encargan a otro, así. Y entonces ese arquitecto, que era Pedro de Hidalgo, un español, decide que iba a hacer pues la columna, y la columna tiene un basamento. El basamento es este circular que se llama Zócalo. Así se llama el Zócalo. Lo que pasa es que pues el gobierno entre que el gobierno estaba endeudado y entre que pues estaba bien, era un periodo donde pues Santana entraba y salía de la presidencia, ya había golpes de Estado y levantamientos en armas, pues nunca se acabó, entonces nomás ahí quedó. Es un poco como pasó el Pero sí Monumento a la está ahí Revolución. este Zócalo. El Zócalo estaba ahí y entonces, bueno, pues por eso le dijeron el Zócalo. Ahí quedó como huerfanito el basamento. Sí, ahorita de que la ya están columna. levantando Es todo una esto, base. ahí Es aparece. una base, era la base de una... qué Sí, las chistoso. columnas tienen un Oye, Zócalo. pero luego le dicen Ok. Zócalo a muchos Ahí está. centros de otros lados. Yo creo que también ya se quedó como algo, como decirle a... Nos Pues sí, contagiamos. sí, el sí. Zócalo de no sé dónde. El Zócalo de Puebla. De Por Puebla. ser, digamos, la plaza Ajá. central de Sí. alguna ciudad. Y de Ok. Plaza pero el Zócalo era eso, exactamente. Ahí estamos ¿Ah, viendo sí? como la base de Ajá. la columna. Mira. Y bueno, también se le dice Plaza de la Constitución y uno Sí. diría, pero la Constitución en México, bueno, la actual era en Querétaro. Claro. Fue antes, de hecho, de la independencia. La Constitución de Cádiz, cuando Napoleón conquista España y entonces se hace la Constitución de Cádiz y entonces el virrey jura lealtad a la Constitución de Cádiz y al rey de España en 1813, ahí precisamente. Entonces, por eso... Pero ahora por eso- están entonces removiendo todo esto Ajá. de la plancha del Zócalo, como Ajá. le decimos, Sí. para renovarlo. Ajá, sí, porque además, bueno, pues de ese entonces para acá, pues al Zócalo le habían puesto árboles, le habían quitado, o sea, ha sufrido muchas modificaciones y no fue hasta 1958, o sea, ni siquiera es tanto,
que se le dio esta apariencia que tiene ahorita, ¿no? Plano, absolutamente. Una plancha. Con la famosa plancha del Zócalo y esta bandera monumental. Mira, ahí se veía en medio. bonito con los arbolitos, Hasta, ¿eh? sí, o sea, se tenía veía bastante por ejemplo, bonito. ahí están los árboles y hasta fue te digo, en 1958 que dijeron ya, vamos a dejarlo como está ahorita. ¿Y ahora tú sabes cómo va a quedar o no? No, la verdad no. Es no sorpresa. No tengo idea, Sí. será una sorpresa para todos, pero bueno, esa es la cosa, o sea, es un recinto con muchísima historia. Sí, el y que cual hay definitivamente sigue recibiendo gente de todo el mundo. No hay persona que, Mira, no, así está. que no venga Sí. a este país que no conozca en Y ahí los está el primeros Zócalo. días del Ahí está el Zócalo. Zócalo, mira. Ah, ¿Qué nos está diciendo ¿Esto es Ángel? nuevo? ¿Esto es de ahorita? Sí, así está ahorita y bueno, pues Ajá. claro que todo el mundo conoce el Zócalo porque además es el camino para ver Palacio Nacional, para ver Sí. el Centro Histórico, para La el Templo catedral. Mayor, Todo. para la Catedral, Para la compra. para la compra también. Con Exactamente. razón Cada han rato encontrado pasamos por muchas ahí, cosas, de pues verdad. están Sí. removiendo ahí Sí, toda sí, la sí. tierra. Entonces, imagínate la cantidad de historia que hay desde la parte prehispánica hasta la parte colonial. Lo que pasa es que Claro. de repente la colonial se nos olvida un poco, pero sí, tuvimos muchísimo tiempo aquí. Claro. Y fue una ciudad, yo les recomiendo si quieren saber más, por ejemplo, de eso, lean los libros de maestro Héctor de Mauleón, por ejemplo, La ciudad que nos inventa, que habla, por ejemplo, de cuando en el Zócalo instalaron los primeros baños públicos, baños para ir al baño, porque no había agua corriente en las casas, o hay otra que se llama El misterio de la noche triste, que habla es una novela de detectives hecha en la Nueva España, que habla pues de todas estas calles del centro Muy y de bien, la plaza. Ángel. Se Y le que debe nos mucho al pueden dar a Zócalo. conocer. Sí. Muy bien. Sí, sí. Pues vamos a estar pendientes.